Teoría electromagnética. Antes de explicar la teoría electromagnética, daré a conocer un breve concepto del electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que se encarga de estudiar y unificar los fenómenos de la electricidad y el magnetismo. Estos dos fenómenos se unen en una sola teoría ideada por Faraday, en las que se resumen en 4 ecuaciones vectoriales y relacionan los campos eléctricos, los campos magnéticos y sus respectivas fuentes, conocidas también como las ecuaciones de Maxwell. El electromagnetismo estudia los fenómenos físicos que relacionan las cargas eléctricas en estado de reposo y en estado de movimiento. Desarrollo histórico de la teoría electromagnética. Históricamente, la electricidad y el magnetismo eran tratados como dos fenómenos distintos y eran estudiados por ciencias diferentes. Sin embargo, descubrimientos de Oster y luego de Ampère sobre la aguja de la brújula y estudios posteriores de Faraday sobre el mismo campo sugirieron que la electricidad y el magnetismo eran manifestaciones de un mismo fenómeno. Esta idea fue propuesta y materializada por el científico escocés James Clerk Maxwell en el año 1850, quien tras realizar estudios a la electricidad y al magnetismo concluyó que eran producto de una misma interacción denominada electromagnética, por lo cual formuló ecuaciones vectoriales, las cuales explican el comportamiento del campo electromagnético. Estas leyes dicen esencialmente que existen portadores de cargas eléctricas y las líneas del campo eléctrico que salen con carga positiva llegan con carga negativa. No existen portadores de cargas magnéticas. Un imán en movimiento produce corriente inducida y las corrientes eléctricas en movimiento producen campos magnéticos. Una de las leyes más importantes de las leyes de Maxwell son las leyes de Gauss, quienes permiten encontrar de manera fácil el campo magnético y el campo eléctrico de un cuerpo geométricamente cargado de forma regular. Saben que una corriente estable produce un campo magnético. A partir de esto, en 1831, el científico Michael Faraday descubre que en un campo magnético variante se puede producir una corriente eléctrica. Más exacto aún sería decir que al alterar el flujo magnético que pasa por un circuito cerrado se induce un voltaje o una fuerza electromotriz y se podría producir una corriente en este circuito. Otra forma de ver esta ley es que la energía se puede transferir de un circuito a otro no conectado con el primero a través de un flujo magnético de enlace, en lo que se diría que entonces los dos circuitos están magnéticamente arreglados. La fórmula matemática demuestra que la variabilidad del campo está dada por la derivada. Si el campo es constante, la derivada es cero, no se ejerce fuerza electromotriz alguna. Ampère formuló una relación entre un campo magnético móvil y una corriente eléctrica que no varía en el tiempo. La ley de Ampère dice que la circulación en un campo magnético a lo largo de una curva encerrada es igual a la densidad de la corriente sobre la superficie encerrada de la curva, que se define como curva amperiana. En esta forma, la ley es válida siempre y cuando la corriente esté enlazada o concatenada con una curva amperiana, es decir, el campo es creado por un circuito cerrado donde circula la corriente. Pero para campos que sí varían en el tiempo, se caen en cálculos erróneos, como el de violar el principio de conservación de las cargas. Es por ello que Maxwell corrige esta fórmula adaptándola a campos no estacionarios, demostrando que un campo eléctrico que sí varía en el tiempo puede producir un campo magnético y haciéndola consecuente con el principio de conservación de las cargas. Los experimentos de Hertz constituyeron la primera y decisiva victoria de la teoría de los campos. Los proyectos iniciales de Hertz eran demostrar que la variación de la polarización de sustancias dieléctricas produce un campo magnético. Según las ecuaciones de Maxwell, una variación en la polarización de material dieléctrico tiene, al igual que una corriente de conducción, efectos magnéticos. Para ello
tenía que crear un campo eléctrico alterno que pudiera polarizar y despolarizar rápidamente un bloque de material dieléctrico. Modificando y perfeccionando el diseño de dispositivos experimentales, llegó al descubrimiento de las ondas electromagnéticas, que son la perturbación simultánea de los campos eléctricos y magnéticos en una misma región. Estas son de carácter transversal encontrándose en fase, pero estando las vibraciones accionadas en planos perpendiculares entre sí. Gracias a los trabajos del electromagnetismo unificados en la teoría electromagnética, se pudieron desarrollar y crear la mayoría de máquinas existentes, así como la creación de motores eléctricos que transforman energía eléctrica en mecánica, o dispositivos tan simples como un timbre, en donde una corriente circula a través de un electroimán creado por un campo magnético, en donde atrae a un martillo a golpear una campanilla que interrumpe el circuito y hace que el campo magnético desaparezca y la barra vuelva a su estado inicial, o dispositivos en general que han facilitado y mejorado la vida y el